¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos al día de hoy, viernes 18 de diciembre. Continuamos con nuestra materia de química. A continuación les estaré explicando el tema del día de hoy. Para el día de hoy van a necesitar su libro de química y su cuaderno Meraki. ¿Cuál es la importancia de rechazar, reducir, reusar y reciclar los metales? De los 118 elementos conocidos en la actualidad, las 3/4 partes son metales y están presentes en muchas de las cosas que usamos en nuestra vida diaria. La hebilla de tu cinturón, el armazón de los lentes de tu compañera, las monedas, los aretes, la cadena de tu bicicleta, los cubiertos, entre otros. Pero, ¿qué tanto sabes de los metales? Propiedades de los metales. Los metales están en todas las partes. Los alfareros de Mata Ortiz, en Chihuahua, preparan la pintura negra de sus vajillas de barro con magnesio, proveniente de una mina cercana a la población. Los kioscos, bancas y farolas de parques centrales y zócalos de los pueblos mexicanos están adornados con elementos decorativos de metal fundido. Los artesanos de Santa Clara del Cobre, en Michoacán, han dado fama a este lugar por la gran variedad de objetos de cobre que elaboran a golpe de martillo. De igual forma, los juguetes de Papantla, hechos con vainas de vainilla, se venden en cajas de hojalata. Sin embargo, la artesanía y las artes no son el único campo de aplicación de los metales, pues la electricidad llega a nuestras casas por medio de cables hechos de cobre. El acero, una aleación del hierro, conforma las estructuras de los edificios urbanos y de los puentes. 35% de cualquier teléfono celular está hecho de metales, entre los que se encuentran estaño, hierro, cobalto, cobre, litio, tantalio, niobio, entre otros. ¿Qué hace a los metales tan útiles? Para contestar esta pregunta, comenzaremos por revisar algunas de sus propiedades. Entre las propiedades que caracterizan a un metal están las siguientes. Todos, con excepción del mercurio, son sólidos a temperatura ambiente. Eso significa que los metales en temperaturas de condiciones normales, en este caso, siempre van a ser sólidos, al menos que eleven temperaturas muy altas o muy bajas, que sería casi imposible que esto sucediera en el planeta Tierra. Los metales poseen brillo. Esta característica hace alusiva a que el brillo nos identifica si es un metal o un no metal. La mayoría son de color grisáceo, excepto el bismuto, que es rosado, y el cobre, que es naranja rojizo, y el oro, que es amarillo. Todos los metales, a excepción de estos tres que acabamos de mencionar, son grisáceos. Con excepción del litio, sodio y potasio, son más densos que el agua. El de menor densidad es el litio y el de mayor densidad es el osmio, con un valor de 22.59 gramos sobre centímetro cúbico. Esto significa que, sin tomar en cuenta los tres mencionados, los demás metales son más densos que el agua. Eso nos está indicando que tiene mayor peso con respecto a su volumen. La mayoría tiene temperaturas de fusión y ebullición altas. Esto, junto con la primera característica, nos ayuda a que, por más que queramos tener una temperatura ambiente en el planeta, no vamos a llegar a esas temperaturas de fusión y ebullición. Presentan dureza, que es la resistencia que ejerce el material a ser rayado.
Esta dureza también nos permite poderlo aplicar en ciertas condiciones y prevenir que exista alguna deformación. Son buenos conductores de calor y electricidad. Si alguna vez han ido a algún parque y han querido sentarse en una banca la cual ya fue expuesta a los rayos solares por mucho tiempo, esta banca va a estar caliente. Por lo tanto, es buen conductor de calor y también de electricidad. La mayoría son maleables, es decir, se aplanan sin romperse. Si tú utilizas temperaturas altas, puedes lograr una maleabilidad y diseñarlo a tu forma. Al estirarlos, se convierten en alambres, es decir, son dúctiles. Estos alambres lo podemos ver reflejados en el alambre de cobre o también en los alambres utilizados para hacer alguna figura o utilizarlos en la cuestión eléctrica o también en las construcciones. Tienen una gran resistencia en tensión. Esto significa que por más que los estires, la tensión va a tener una resistencia y esto nos permite seguir manteniendo la durabilidad y su dureza. Estamos observando una tabla que es la tabla 2.3 que nos dice que son las propiedades de algunos metales. Tenemos aquí algunos metales como el aluminio, el cobre, el estaño, el hierro, el mercurio, el níquel, oro, plata, platino, plomo, entre otros. De aquí esta misma tabla nos está indicando qué densidad tiene cada uno de estos. En este caso el oro tiene una densidad de 19.32. Esta densidad es mucho mayor que puede ser el zinc o también el cobre. Tenemos lo que es el platino que tiene 21.41 gramos sobre centímetros cúbicos. Esto significa que este es de los mencionados el metal más denso. El menos denso sería el litio, que es de 0.534. ¿Qué dureza tienen estos metales? Bueno, nos vamos a dar cuenta que en este caso la dureza que tiene mayor o la mayor dureza de un metal es el cromo y la menor dureza del metal sería el litio. De igual manera se combina con su densidad. Pero si se observan, el oro tiene 2.8 de dureza, eso está en promedio con todos los demás que pueden ser maleables como el aluminio o el cobre, y de esta manera es que se puede trabajar para la fabricación de objetos del hogar o también de construcción. Sus temperaturas de fusión son las siguientes: de 660 grados Celsius, de 180 grados Celsius, y si se fijan todos son mucho mayores. Estamos hablando que para llegar a esos grados Celsius se necesita hacer una combustión y esta combustión me va a generar dicha temperatura. Tenemos la conductividad eléctrica. Esta conductividad eléctrica nos dice que tienen la capacidad de conducir electricidad. En este caso, el que menos capacidad de conducir electricidad viene siendo el mercurio. El de mayor capacidad para conducir electricidad viene siendo la plata. Pero es más común encontrar el cobre para ser conductor, debido a sus características también y que se encuentra en mayor proporción y es mucho más barato. Conductividad térmica. Estamos hablando de que conduce el calor, la temperatura puede traspasar de un lado al otro. Entonces, en este caso, el que es menos conductor de calor, pues estaríamos hablando del mercurio, y el que es más conductor de calor, estamos hablando de que sería la plata. Pero también se utiliza más constantemente el cobre por las situaciones mencionadas. Estas propiedades de los materiales y los metales los hacen adecuados para propósitos específicos. Por ejemplo,
Si observas la columna de conductividad eléctrica de la tabla 2.3, notarás que la plata es el mejor conductor de la corriente eléctrica. Sin embargo, debido a su costo tan elevado, no es común utilizarla en el cableado eléctrico de nuestras casas, edificios, aparatos, automóviles, entre otros. En su lugar, se utiliza el cobre. De hecho, es el metal más empleado para este fin debido a su buena conductividad, resistencia a la corrosión, capacidad para estirarse con facilidad formando alambres delgados y bajo costo. Por otro lado, con el fin de darle propiedades especiales, los metales se mezclan con otros elementos formando aleaciones. Un ejemplo lo constituye el oro, el cual es blando y se dobla con facilidad, por lo que en joyería se utilizan mezclas con plata y cobre para aumentar su dureza. Otro ejemplo es el hierro, metal con muy buenas propiedades mecánicas, pero muy activo, razón por la cual no se utiliza en su estado puro, sino aliado con carbono y otros elementos que lo protegen de la corrosión. Algunas aleaciones comunes son el bronce, formado por 70 a 95% de cobre, 1 a 25% de zinc y 1 a 18% de estaño, y el latón, constituido por 50 a 80% de cobre y 20 a 50% de zinc. Toma de decisiones relacionada con rechazo, reducción, reuso y reciclado de metales. Como ves, los metales presentan gran diversidad de propiedades que resultan ideales para muchos y variados fines. Sin embargo, algunas de ellas, como la durabilidad, provoca que sean difíciles de desechar. Por ejemplo, las latas de aluminio tardan aproximadamente 400 años en degradarse. Adicionalmente, los metales son un recurso natural no renovable y no se encuentran de manera libre en la naturaleza, con excepción del oro, cobre, plata y platino, sino que provienen de minerales como el aluminio de la bauxita, el plomo de la blenda, el hierro de la pirita. Su extracción requiere de enormes cantidades de energía eléctrica y es uno de los procesos industriales más contaminantes del medio ambiente. Por otro lado, cuando acaba su vida útil o ya no los queremos más, pasan a formar parte de los residuos sólidos urbanos, es decir, de la basura. En 2010 se generaron 39 millones de toneladas de residuos humanos en todo el país, de los cuales 693,000 toneladas eran de productos de aluminio, 434,000 toneladas de metales ferrosos, materiales a base de hierro, y 251,000 toneladas de metales no ferrosos, cobre y sus aleaciones, plomo, níquel, zinc, entre otros, lo que representa el 3.4% de los residuos. Y lo vemos en la gráfica 2.1, donde la parte verde, en este caso, es la basura de jardín, comida y materiales orgánicos similares. De ahí pasamos a lo que es el papel y el cartón, otro tipo de basura de residuos finos, plásticos, vidrio, metales y textiles. Y por lo tanto, es la composición de los residuos sólidos urbanos en México en el 2012. Debido a esto, es necesario que nos responsabilicemos del impacto que el uso y desecho de los metales generan en el ambiente. Pero, ¿cómo? Una de las alternativas es el rechazo, es decir, sustituir los metales por otros materiales con propiedades similares, de preferencia derivados de recursos renovables y sin sacrificar las ventajas importantes de los metales. Por ejemplo, el filamento de los focos incandescentes es de tungsteno, un metal muy económico y con una temperatura de fusión muy alta. Sin embargo, únicamente 10% de la electricidad que utiliza se convierte en luz visible y el otro 90% se desperdicia.
Una alternativa son los focos fluorescentes o ahorradores, pues son más eficaces, duran más y reducen en casi 100 kilos las emisiones de dióxido de carbono. Una segunda opción es la reducción, que en pocas palabras significa usar menos. Esto implica recapacitar acerca de nuestros hábitos personales y sociales y las prácticas que implican el uso de este recurso. Sacar el máximo provecho a los objetos manufacturados con metales, usándolos durante más tiempo y comprar solo lo necesario. Son algunas de las acciones que podemos emprender para cuidar el ambiente y conservar este recurso. La tercera alternativa es el reuso, es decir, volver a utilizar el producto tantas veces como sea posible o darle nuevos usos. En la industria, la reutilización de los metales es muy escasa. Las latas de aluminio normalmente se usan una sola vez. Después son recicladas o eliminadas en los rellenos sanitarios. No obstante, en la vida cotidiana podemos reutilizar estos envases convirtiéndolos en contenedores para bolígrafos, lápices, flores, móviles, etc. Por último, la cuarta solución es imitar a la naturaleza. En ella se dan procesos cíclicos en los que los desechos son reutilizables. En este contexto, reciclar consiste en establecer ciclos para cada material después que se ha desechado y separado, de tal modo que al procesarlo, los recursos que contienen pueden utilizarse nuevamente. Por ejemplo, los envases de aluminio de las bebidas gaseosas son totalmente reciclables. Las latas usadas se recolectan y son enviadas a una fundición para convertirlas en lingotes, los que a su vez son transformados en láminas de aluminio. Gran parte de este aluminio es usado para fabricar nuevamente latas, reutilizando el metal a modo de envases para bebidas. Respetar el ambiente no tiene por qué restarnos calidad de vida. Esto significa que necesitamos lograr un equilibrio entre la velocidad con que producimos, consumimos y manejamos los desechos metálicos, con hábitos tan sencillos como separar la basura en casa y tirar los objetos de metal en los contenedores apropiados. Se producen grandes transformaciones cuando estas buenas costumbres son practicadas por muchos consumidores. Bien, chicos, es momento entonces que saquen por favor su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener fecha, nombre, saludo Meraki y margen. El título es Propiedades de los metales. El objetivo, identificar las propiedades de los metales. La actividad es la número 24. Acabamos de realizar la lectura a las páginas de la 102 a la 107. En tu cuaderno, copia el cuadro de algunos metales y sus propiedades de la página 104 que estás observando en la imagen. No se te olvide subir tus evidencias. Recuerda que deben de ser fotografías de muy buena calidad de tu cuaderno Meraki de la actividad 24. Abrir un documento de Word, insertar las fotografías, guardar tu documento en formato PDF con tu nombre completo, subirlo a la plataforma Luso o Educap en el espacio de la actividad 24, Química. No se les olvide subir sus actividades a la plataforma. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta luego!